Buenas tardes, profesores, alumnos, muy bienvenidos a este sexto ciclo del seminario ¿Por qué ha fallado la economía? Ahora con el subtema Apertura, Reformas y Crecimiento Económico. Nos da mucho gusto a quienes participamos en la coordinación de este seminario, la maestra Diana López, el profesor Rafael Buendía, el maestro Alejandro Pérez Pascual, pues iniciar este semestre lectivo en el que, como ya comenté, estamos desarrollando el sexto ciclo de este seminario que por fortuna pues se ha mantenido exitosamente con una asistencia y con un interés importante por parte de alumnos y profesores de la División del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, pero también con profesores de la División de Estudios Profesionales y también de la División de Estudios de Posgrado. Haber consolidado este espacio de debate, de reflexión, de discusión y de recibir a destacados economistas, destacados profesores, destacados analistas de nuestra facultad, pues la verdad es muy satisfactorio para nosotros y esperamos que también sea de utilidad para quienes nos acompañan, para quienes están aquí, para profesores, para alumnos y bueno, pues refrendamos y tal vez amenazamos con que tenemos el interés de seguir manteniendo este espacio que, como ya dije, ha sido producto de la iniciativa de profesores, no solamente quienes participamos en la coordinación, sino también de un conjunto más amplio de profesores, como el profesor Arturo Popoca, como el profesor Ricardo Martínez Maya, el profesor Eduardo, Nacho o Ignacio, el maestro Ignacio Cruz, que nos acompaña, que nos hace favor de grabar las sesiones que aquí tenemos. Desgraciadamente yo debo reconocer que por problemas que hemos tenido, no Nacho por supuesto, sino principalmente los 4 primeros que mencioné, no hemos terminado de construir la página. Están todos los materiales, prácticamente todos. Estarán a la disposición, espero que salud. Gracias. Espero que próximamente, para que quien nos quiera consultar, que pueda ver con mayor detenimiento o observar una parte, lo que sea. Pues ahora contamos con, una vez más, tenemos el gusto de que nos acompañe el maestro Antonio Gasol. Comentábamos hace un momento que nos ha acompañado ya en 2 o 3, yo creo, con este ciclo, para abrir nuestro seminario, para inaugurarlo, lo cual nos honra y nos da mucho gusto que así sea. Y bien, él nos acompañará ahora y escucharemos su presentación sobre el Tratado de Libre Comercio, 20 años, sus perspectivas, sus resultados, sus logros, la cumbre que se celebró el pasado miércoles. Y bueno, muy bienvenido, Antonio, y por favor. Muchas gracias. Nuevamente agradezco a Javier Cabrera y a los organizadores del seminario, al seminario mismo, esta nueva invitación. Parece que no es herramienta y estoy aquí con mucho gusto y realmente es una satisfacción nueva para mí estar aquí con ustedes. Decían que el título es Telecán, 20 años de apertura. Yo lo puse simplemente 20 años después, sin la autorización de Alejandro Dumas, que escribió aquello 20 años después de los 3 mosqueteros, sin su permiso, pues ya 20 años después. Es común, y más en estos días de aniversario, enjuiciar, no analizar, enjuiciar al Telecán y sus efectos desde una posición maniquea.
De un lado, los que le atribuyen todos o casi todos los males de la economía mexicana. Y los que, al revés, consideran un éxito que México, al que no se le debe haber entrado en la modernidad. Son las dos posiciones extremas. Ambas, a mi juicio, son posiciones incorrectas. Según la primera, todo o casi todo estaba bien antes del 94. Parecería que el sector agropecuario era próspero, funcionaba bien y brindaba oportunidades al campesino. Parecería que el sector industrial era dinámico y eficiente. La economía crecía y repartía. Llegó el tratado y todo lo descompuso. De acuerdo con la segunda, el dinamismo exportador de México y el creciente volumen de inversiones extranjeras le confieren al país un lugar destacado entre las economías emergentes y por ello está en condiciones de jugar en las ligas mayores de la economía mundial. Estos enfoques parten del error de desubicar al tratado. Este se debe ubicar en el marco de una política económica caracterizada por el privilegio del mercado, la privatización, la retracción del Estado, la desregulación, la apertura ante el exterior. En una palabra, por lo que se identifica comúnmente como neoliberalismo. Pero el Telecán no inicia esta política, forma parte de ella. Sí, parte relevante, de gran importancia, se ha convertido en un símbolo, pero solo es una parte de esa política. En consecuencia, cualquier análisis sobre los efectos del tratado en la vida mexicana ha de partir de que la relación de causalidad debe plantearse en los siguientes términos. El Telecán es consecuencia de la política neoliberal emprendida por México 10 años antes por lo menos, y no la opinión generalizada de que ha sido el Telecán lo que abrió la puerta a las reformas neoliberales. El llamado neoliberalismo no nació en el caso mexicano con el Telecán. Había iniciado al menos, como dije hace un momento, 10 años antes, cuando los hacedores de la política económica no pudieron, o no supieron, o no quisieron, pongan el verbo que consideren habitual, no pudieron, no quisieron encontrar alternativas al esquema de sustitución de importaciones con proteccionismo y fuerte intervención estatal que tan buenos resultados, a pesar de las grandes y graves expresiones de injusticia y desigualdad social que se produjeron, sin duda, pero que en general dio buenos resultados al cabo de 30 años de funcionamiento. Esta política empezó a mostrar sus primeros síntomas de agotamiento a fines de los 60. El movimiento del 68 es una muestra evidente de aquello. Hay muchos jóvenes que quizás no se acuerdan de ello, pero no lo vivieron, pero a los que nos tocó vivirlo, aquello fue una expresión evidente de que el modelo se estaba agotando. Fue algo más que un anecdótico incidente estudiantil o que una manifestación más o menos reprimida. Fue bastante más profundo eso desde el punto de vista sociológico y económico. Durante la década del 70 y al principio de los 80 se intentaron cambios, pero fueron insuficientes o inadecuados. Y hacia la segunda mitad de esta última década, el terreno estaba abonado para el gran cambio, que en rigor significó un salto al vacío. Un buen ejemplo de esto puede ser el ingreso de México al GATT. En 1979-80 México recibió una invitación del GATT para formar parte de en México se organizó en aquella época un gran debate en todos los medios, debate en
medios profesionales, en medios políticos, en medios académicos, en medios sindicales, en todos los medios. Finalmente, después de una célebre reunión del gabinete económico, se decidió no entrar al GATT. Estoy hablando de 1979-80, con un protocolo bastante aceptable, bastante favorable para México. En cambio, en 1986, solo 6 años después, México, después de 2 años de apertura acelerada, intensa, ya había iniciado México la apertura, vuelvo a ello. Después de 2 años de intensa y acelerada apertura, frente al exterior, se produjo, a petición de México, ojo, la primera vez México fue invitado, la segunda México tocó la puerta. Y la diferencia es notable. México tocó la puerta para ingresar al GATT. No dijo nada, no hubo tal debate. El debate de hace 6-7 años atrás, México tocó el GATT sin nada. Si comparamos ambos protocolos de adhesión que son públicos, ambos protocolos de adhesión de 80 y de 86, veremos que el protocolo de 80 era bastante más favorable para el país que el de 86. Es necesario tener presente que México no abrió su economía por haber ingresado al GATT, sino que ingresó a este porque ya había abierto o estaba abriendo su economía. Basta recordar que México se comprometió al ingresar al GATT a mantener un tope arancelario máximo del 50%, cuando ya el promedio aritmético de los impuestos a la importación realmente aplicados por las autoridades era del 25.5%. Si México podía subir hasta el 50% de sus aranceles sin decir nada al GATT, estaba en su derecho a hacer eso. ¿Por qué? Porque el arancel que ya prevalecía en México, el promedio, pero el promedio ponderado del arancel realmente aplicado rondaba el orden del 13% en el año 86. Para entonces México debía de tener, de las 10.000 y tantas fracciones que pone la tarifa de impuestos de importación, quizá requerían permiso de importación no más de 507 fracciones en el año 86, cuando México ingresó al GATT. Se vuelve a decir, la relación de causalidad es México ingresó al GATT porque había abierto la economía. No fue al revés, como mucha gente plantea. Quiere decir que el Telecán formalizaba, institucionalizaba una nueva orientación de la política, no solo la política económica. Recuérdese, vale la pena recordar lo que dijo el expresidente Salinas, cuando en su libro, no son sus memorias, que son las, creo que se llama así como la camino a la modernidad, así se llama, donde habla de su época como presidente. De ahí afirma que relata cómo y cuándo instruyó a su secretario de Comercio y Fomento Industrial para que de inmediato, en febrero de 1990, en la reunión de Davos, iniciara contacto con su homólogo estadounidense a fin de alcanzar un acuerdo bilateral de libre comercio, porque suponía, que era la manera de conseguir que a México se le tomara en serio en Europa. Relata concretamente en este trabajo. Iba a la reunión mundial de Davos a principios de año y antes de acudir a esa cita estuvo conversando con algunos líderes europeos, el canciller alemán, el presidente de la Comisión Europea, el primer ministro británico y alguien más. La última etapa de aquel viaje era Davos. Y ahí relata un poco anecdótica. El presidente tenía derecho de picaporte en las cámaras de sus secretarios, porque dice que no lo plantea, no estoy calumniando a nadie. Estaba pensando, se levantó de la cama, vio que había luz debajo de la puerta que
el señor secretario abrió, lo sacó de la cama, así lo dice él, y lo instruyó ahí en ese momento para que al día siguiente se establecieran contactos con la secretaria, con la representante para los comerciales de Estados Unidos, e iniciara conversaciones para un acuerdo comercial con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque era la forma en que él consideraba, o así lo había percibido de sus conversaciones con sus colegas europeos, que era la única manera, repito, por la que se tomaría en serio las reformas que México estaba emprendiendo desde la administración anterior y que emprendía, formalizando, institucionalizando la relación con Estados Unidos. No sé si es correcto o sea incorrecto, es lo que dice uno de sus protagonistas en su libro de no sé, memorias, como se entiende. El tratado fue concebido como un instrumento determinante en el éxito, para el éxito de la nueva ruta emprendida. Era la llave a la prosperidad y al desarrollo. México exportará mercancías y no personas. Así decía el optimismo oficial. Era la frase, vean ustedes las prensas de la época y lo que se nos decía, México exportará mercancías y no personas. Al cabo de 20 años, se ha hecho evidente que ni el Telecán, ni la política en la que se inscribe y a la que sirve han tenido éxito. Si por tal se entiende que México hubiese alcanzado un mayor nivel de desarrollo, que el grueso de su población viva mejor, que al momento de que entrara en vigor, que México fuese más escuchado o más respetado en el escenario internacional. En síntesis, que México, gracias a Telecán, fuera hoy un país absolutamente distinto, para bien de lo que era en 1991. Y no solo no ha ocurrido así, sino que en México hoy se vive peor que hace 20 años. Menores tasas de crecimiento, mayor dependencia respecto a un solo mercado, desconexión casi total entre las exportaciones y el resto del aparato económico, tendencia a que en el exterior se identifica a México con los intereses de Estados Unidos, lo estamos viendo, no sé, todo esto, menor margen para adoptar decisiones soberanas y un largo etcétera. Consecuentemente, lo que debería evaluarse más que el Telecán es el resultado de esa política, que a lo mejor, peor en los casos, el Telecán contribuye a institucionalizar, no a inaugurar, repito, una orientación de la política económica, pero hasta ahí. Así, la evaluación es muy simple, porque basta con comparar las tasas de crecimiento de la economía al cabo de los 30 años transcurridos entre 82 y 2012, con las registradas entre 52 y 82. La diferencia es abismal, en contra de la nueva orientación y de la nueva política, que, insisto, son anteriores al tratado, al que ahora se culpa de todos sus males. Entre 52 y 82, la economía mexicana creció a una tasa media anual del 6.2%. Entre 82 y 2012, creció a una tasa media anual de 2.4%. ¿No es una evaluación suficiente? Lo anterior no es solo, o principalmente, atribuible a los efectos del Telecán, sino que tiene que ver, como he repetido en muchas ocasiones, con la política en su conjunto. Un caso muy comentado y muy polémico. Los problemas del agro mexicano, por ejemplo, obedecen a la no más que a la Telecán, obedecen a la decisión del gobierno mexicano, no derivada del tratado, de desaparecer prácticamente todos los mecanismos de apoyo al campo, CONASUP, bancos, Fertimex, PRONACE, Productora Nacional de Semillas, Comisión de Fruticultura, Comisión del Cacao, Instituto del Café, y un etcétera. Y sustituirlos por una cosa que se llama Procampo, que es un instrumento de supuesto apoyo al productor, pero no a la producción. ¿Por qué? Para alinearse a los planteamientos de la ronda uruguaya. Un par de ejemplos de esto mismo. El mecanismo de los precios de garantía que administraba CONASUP, con todas sus limitaciones, había sido un eficaz instrumento de apoyo al campo, pero desapareció entre 1992 y 1993,
antes de que el tratado fuera en vigor. Segundo, antes del tratado, México tampoco era autosuficiente en la producción de alimentos. Importaba maíz, frijol y trigo, entre otros. Yo muchas veces me he declarado culpable de haber firmado muchos permisos de importación para esos productos por ahí del año, desde el 75 hasta el 82 que estuve en esa responsabilidad. Entonces, durante 7 u 8 años firmé cualquier cantidad de permisos para importar frijol, maíz, trigo, sorgo, arroz. Pero la diferencia con el presente radica en que entonces, cuando todo se hacía mal, el único importador era Conasupo, que así cumplía con su papel de regulador del mercado. Y la lógica es totalmente distinta. Conasupo importaba cuando el precio en el exterior estaba bajo, guardaba aquello cuando ya la cosecha mexicana se había comercializado. Ahora la lógica es diferente. Ahora es el sector privado el que importa, que obviamente importa hoy en la mañana y quiere vender a mediodía para volver a comprar. Por supuesto. Totalmente. Y eso no es por el TELCAN. Eso sería un error echar la culpa al tratado de esa decisión plena, absolutamente soberana del gobierno mexicano. No falta, de otra manera, quien afirme que de no haber sido por el tratado, la situación hoy sería más grave en lo general. Bueno, pero de lo que se trataba no es de que las cosas no empeoraran, sino que mejoraran. Y aquí los verbos son importantes. Desde una perspectiva muy limitada, que es a la que algunos panegiristas del tratado hoy nos quieren llevar, podría decirse que de los 6 objetivos del TLCAN señalados en el artículo 102, 5 se han cumplido o se están cumpliendo razonablemente en términos generales. Por ejemplo, la eliminación de obstáculos al comercio, pues se han eliminado. Promoción de condiciones de competencia, pues se han promovido. Aumento de las oportunidades de inversión, por supuesto que ahí están. Creación de procedimientos para la administración del tratado, para ello. Solución de controversias también. Y protección de los derechos de propiedad intelectual, ¿no? También eso está caminando. Es lo que los objetivos que plantea el tratado, no otros. El sexto no ha registrado un mayor avance, es establecer lineamientos para la ulterior cooperación trilateral, regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios del tratado. Ese, ahí está, en el ámbito del discurso, y ahí ha quedado. Bueno, esto salvo el único intento que hubo por ahí hace tiempo de crear una cosa que se llamaba la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, que afortunadamente no caminó aquello. Sí, en efecto, se ha constituido la zona de libre comercio prevista en el artículo 101, y eso es lo que en rigor se proponía el tratado. Nada más. No es otra cosa. Las exportaciones mexicanas han crecido de manera notable. Se han multiplicado por 7 durante la vigencia del tratado. Pero ocurre que México que posiblemente México sea uno de los pocos países, si no es que es el único, eso habría que verlo, en el que un aumento de las ventas al exterior ha corrido paralelo con menores ritmos de crecimiento económico. Cuando todo se hacía mal y las exportaciones eran reducidas, México crecía. Cuando todo se hace bien y las exportaciones son mayores, México se estanca y registra un desempeño mediocre. Eso debe ser un caso para estudio de la economía. No creo que sea común eso. Y ello ocurre con el TLCAN, y a pesar del TLCAN, por la expansión de las exportaciones no es atribuible a este,
sino a la reconfiguración de las cadenas productivas en el ámbito mundial, que para el caso de México se refleja en una perversa combinación de dos factores igualmente perversos: los bajos salarios y el elevado contenido importado de las exportaciones, que se estima, según estudios de la maestra Cardero de aquí de la facultad, en un poco más del 80%. Lo que hace que el sector exportador no esté vinculado con el resto de la economía mexicana. Y en la menos mala de las hipótesis, solo hubiera propiciado la creación de enclaves regionales que mantienen una limitada, casi nula, relación con el funcionamiento de los demás agentes económicos. No es válido el argumento en apoyo a la tesis sobre el éxito del tratado sobre el mayor nivel de los salarios pagados por las empresas exportadoras, porque la comparación no debe hacerse respecto del nivel salarial interno, sino en relación con el prevaleciente en los países a los que se exporta, puesto que de otra manera lo que se está sosteniendo, implícitamente se está sosteniendo, es que si México pretende mantenerse como importante nación exportadora, debe cuidar como objetivo de política económica que sus salarios no crezcan. De eso se trata. De esa manera se alcanza la codiciada competitividad. Así se entiende el camino al desarrollo. Ahí lo dejamos. Después se dará ustedes. No obstante lo anterior, el tratado ofreció algunas oportunidades a las exportaciones mexicanas y que, salvo alguna excepción, como el caso de las hortalizas o algunas frutas, no han sido aprovechadas por la iniciativa privada mexicana, ni el gobierno ha puesto en práctica medidas de política industrial para que ello ocurra. Siempre que hablo de la iniciativa privada mexicana, recuerdo la frase aquella del poeta y periodista y bohemio Renato Leduc, que hablaba que la iniciativa privada mexicana estaba privada de iniciativa. El caso representativo es el de la industria textil y del vestido. México, y esta es una de las virtudes del tratado, en razón del tratado fue el único país que desde 1994 no tuvo que someterse a las restricciones a la exportación impuestas por el Acuerdo Multifibras del GATT, o su sucesor, el Acuerdo de Textiles y Vestidos. De manera que dispuso de 10 años, hasta 2005, cuando desapareció este acuerdo, dispuso de 10 años para mejorar su posición en el mercado estadounidense y canadiense. Eso no ocurrió. Durante 10 años México fue el único exportador de textiles y vestidos que no estuvo sometido a esas normas. Gracias a Telecam, nunca supo aprovechar. Al cabo de 20 años, no ha cambiado en lo sustancial la composición de las exportaciones mexicanas, con la única salvedad ya señalada de las frutas y hortalizas. Descontadas las de petróleo, las exportaciones de manufactura se concentran en las provenientes de la industria maquiladora y de la industria automovilística, ambas establecidas en México desde los años 60. El caso de la industria automovilística, hay que recordarlo, particularmente a los jóvenes, son producto del mandato del gobierno mexicano y no se deben a la expresión de las fuerzas del mercado. En México, en los años 60, se expide un decreto de integración de la industria automotriz, porque se obligaba a las plantas armadoras en México que, si querían permanecer en el país, debían de integrar por lo menos el 60% de sus partes con el origen nacional. Hay una forma especial de hacer la contabilidad. Si yo compraba el sistema de frenos en México, inventando, y ese sistema de frenos tenía un 40% de origen importado, para fines de la integración de la industria consideraba 100% nacional. Es decir, era la forma de piramidal. Poco después, unos cuantos años después, ese fue el primer decreto. Poco después vino un segundo decreto, porque se pidió a las empresas exportar, es decir, promover exportaciones o exportar por una cantidad equivalente a lo que ellos tenían que importar para armar los automóviles. Y en esa época se valía
sí, según ese decreto se valía, que una empresa automovilística, una armadora, exportara un producto, promoviera exportar un producto tradicional a un mercado no tradicional, o un producto no tradicional a un mercado tradicional. Un ejemplo no inventado, un ejemplo real, una circunstancia que me tocó vivir, fue el siguiente. Las exportaciones de café a Estados Unidos no se consideraban para fines de esa compensación. Sin embargo, por ser un producto tradicional en un mercado tradicional. Sin embargo, las exportaciones de café, producto tradicional, a la República Democrática Alemana, que no existía, sí se consideraba para estos propósitos. Y ocurre que Volkswagen, utilizando una serie de mecanismos extraños, consiguió que México exportara café a la República Democrática Alemana. Resulta que este país se convirtió en el segundo cliente del café mexicano. Estoy hablando de los años 80. Pasó ese decreto, pasó aquello, y hacia los años, a fines de los años 80, a mediados de los años 80, el decreto cambió y se le dijo a las empresas automovilísticas: tienes que exportar, sí, tienes que compensar, sí, pero automóviles o sus partes, sí, productos vinculados con la industria automovilística. Y a partir de entonces México empieza a exportar automóviles, empieza a exportar carrocerías, empieza a exportar motores, empieza a exportar, pues, no, si te quieres quedar en México tienes que hacer eso. Lo que pasa es que el gobierno gobernó, hizo que las empresas hicieran por eso es que México es exportador de partes automovilísticas y de automóviles y demás. Y ahora se presume que ya quizá México desbanque a Japón como primer exportador de automóviles. Más allá de que es producto ensamblado todo, independientemente de ello, el hecho real es que se debe a que el gobierno mexicano les impuso la obligación de hacer eso si querían permanecer en el mercado mexicano. No fue las fuerzas del mercado. Quiere decir que el Telecán tampoco ha servido para modificar la tradicional actitud pasiva de buena parte del sector privado mexicano. El solo hecho de que México hubiese perdido espacios como proveedor a Estados Unidos de muchos bienes industriales frente a países como China, que no gozan de preferencia arancelaria, que están a, creo que a varios kilómetros de distancia, un poco más lejos que México, y que ya pagan salarios más altos que México, eso no muestra ello. Ya se ha planteado que en China hoy los salarios son más elevados que en México. En cuanto al crecimiento registrado en la inversión extranjera directa, llegada al país y que se atribuye al tratado, pueden ser pertinentes por lo menos un par de reflexiones. La primera, que ese celebrado incremento en el flujo se ha multiplicado por 10, obedece, como en el caso de las exportaciones, a la ya mencionada reconfiguración espacial de las cadenas productivas que se une a la vecindad entre Estados Unidos y México, lo que con o sin tratado hace de este un destino atractivo para las grandes multinacionales. Y la segunda reflexión consiste en que no estorbaría investigar cuánto de esa nueva inversión se ha limitado a adquirir empresas preexistentes, es decir, centros generadores de empleo que ya funcionaban y en consecuencia en poco contribuye la creciente corriente de inversión a la creación de nuevas fuentes de trabajo. Pero es necesario insistir que ello suceda en los espacios aparentemente exitosos de exportaciones en inversiones extranjeras no es responsabilidad del Telecán, sino de la política económica de la que forma parte y de las circunstancias en las que se desenvuelve la economía internacional. Si el respaldo del Telecán también deja mucho que desear si los vemos no por los objetivos del tratado, sino los propósitos que están en el preámbulo. Ahí son mucho más ambiciosos. Dice ahí, por ejemplo,
Sí, se ha creado un mercado más extenso para los bienes y servicios de los socios. Es posible que se hubieran reducido las distorsiones al comercio, se han establecido reglas claras, sí, pero desde la perspectiva mexicana lo alcanzado a los propósitos es lamentablemente pobre. No se ha contribuido, como dice ahí, al desarrollo armónico del comercio mundial. No se ha fortalecido la capacidad competitiva de las empresas mexicanas en los mercados mundiales, sin apoyarse en los bajos salarios y la destrucción de las cadenas productivas, como ya dije. No se ha alentado la innovación y la creatividad, como dice el tratado. No se han preservado las capacidades de salvaguardar el bienestar público. No se ha promovido de manera importante y significativa el desarrollo sostenible. No ha aumentado la protección o el fortalecimiento del derecho de los trabajadores. Todo ello aparece de manera expresa en el preámbulo del tratado. Sería ingenuo o incorrecto suponer que el tratado por sí mismo no ha tenido consecuencias negativas para el país. Es posible identificar al menos, con eso termino, 6 impactos adversos del tratado. Primero, como se ha insistido a lo largo de los años, el principal defecto del tratado consiste en que no reconoce la evidente asimetría entre las partes y, en consecuencia, no prevé mecanismo alguno para reducirla o al menos no acrecentarla. Ello ha traído como consecuencia que se cumple una vez más aquella vieja sentencia que sostiene que la igualdad entre desiguales acentúa la desigualdad. No deja de llamar la atención que los otros 3 tratados de libre comercio de México con países desarrollados, que tienen con la Unión Europea, que tienen con la Asociación Europea de Libre Comercio, lo que tiene con Japón, aun con limitaciones y de manera insuficiente, ellos sí toman en cuenta esas diferencias de manera explícita. En los plazos de desgravación, en algunas cosas actuales, o las industrias de soporte que plantean. El proceso de integración, considerado como paradigmático, el europeo, sí contempla esas asimetrías. Ahí existen, en el caso de Europa, 2 mecanismos para cerrar las brechas existentes entre los países europeos. Uno, los fondos estructurales que funcionan desde los fines de los 80, destinados a las regiones con rezago. Y 2, los fondos de cohesión, destinados a los países con un producto por habitante inferior al 90% de la media europea y creados a raíz del tratado que crea la moneda única de los años 90. Esto a instancias básicamente del entonces primer ministro español Felipe González. En segundo término, la primera deficiencia es esta cuestión de la no asimetría, de no reconocer la asimetría. En segundo término, el tratado es responsable de no poder utilizar la capacidad de compra del sector público como herramienta de política industrial. Esto está en el capítulo 10, en especial en el artículo 10.03. Si bien, no sé si bien o si mal, el Comité de Importación del Sector Público, que existió en este país, creado en 1959 en el seno del Banco de Comercio Exterior, había desaparecido por consideraciones de orden burocrático a mediados de los 80. Este comité fue una importante promotor de industrialización en el país. Por cierto, su primer secretario ejecutivo y gran promotor de esto fue un excelente director de la Escuela Nacional de Economía y gran profesor de la Escuela de la Escuela, don Emilio Montoya. Este impedimento, el de utilizar el sector público, sí es una de las más graves consecuencias del TLC, toda vez que el Estado renuncia a uno de los más poderosos y eficaces instrumentos de política industrial, que por lo demás sí que es utilizado por muchos países industrializados, Alemania entre otros. No deja de sorprender la poca o nula atención que los críticos del tratado han prestado a esta severa deficiencia. Una tercera consecuencia adversa está constituida por la prohibición expresa a condicionar la inversión extranjera directa a cumplir con ciertos criterios o requisitos de desempeño. Esta prohibición aparece en el artículo 1106, capítulo 11. Como en el caso anterior, tiene que ver con la ausencia de política industrial. Esta ausencia de política industrial
social, por cierto, tampoco es mandato del tratado. Pero el caso es que México ya no puede echar mano de una herramienta que bien utilizada puede ser, y ha sido en el pasado anterior, a los 80, de gran utilidad. Recordemos que el secretario de Industria y Comercio que negoció el tratado es el autor de aquella célebre frase, en el sentido de que la mejor política industrial es la que no existe. Eso no es un dato del tratado, eso es convicción personal. No digo su nombre porque no prefiero mal las palabras del público. Una cuarta consecuencia negativa es que el tratado ha contribuido con gran eficacia, comillas por supuesto, a elevar o mantener como mínimo la concentración de las exportaciones mexicanas en un solo mercado, lo que aumenta la dependencia de todo tipo respecto de un solo país. Es decir, en lugar de diversificar el riesgo, este se ha concentrado. La posterior proliferación de tratados poco o nada ha servido para evitarlo o corregirlo, porque el primero fue el que marcó la pauta. La quinta consecuencia negativa es que el tratado contribuyó de manera determinante al deterioro de la relación económica de México con América del Sur. México, al suscribir el tratado, violó el artículo 44 del Tratado de Montevideo de 1980, el que crea la Zona Latinoamericana de Integración, sobre la aplicación de la cláusula nación más favorecida. Es decir, según este artículo, los países miembros de ALADI pueden no aplicar la cláusula de nación más favorecida entre ellos, pero sí, México puede celebrar un acuerdo con Argentina y no está obligado a extenderlos del tratamiento a Brasil, a Perú, a Paraguay, etc. Pero si firma un tratado con alguien de fuera de la zona, si de fuera de la ALADI, como es el caso de Estados Unidos, sí está obligado, según el artículo 44, a hacer automáticamente extensible este tratamiento a los demás. Bueno, México violó ese artículo 44 del tratado. Luego, claro, una extraña, barroca y diplomática interpretación del artículo ha permitido a México seguir formando parte de la ALADI. Interpretación a la que posteriormente se cogieron otros países como Chile o Colombia para tener sus acuerdos con Estados Unidos. Pero el daño ya estaba hecho. Y la mala relación con América del Sur también. La sexta consecuencia negativa, esta me llama mucho la atención, está contenida en el anexo 700 para todos los críticos de adversarios del tratado, especialmente entre campesinos, en particular los grupos indígenas productores de café. Se refiere a la prohibición expresa para que México y Canadá formen parte de algún acuerdo intergubernamental en materia de café. Esta prohibición, por cierto, no alcanza a Estados Unidos. Y no deja llamar la atención que el alzamiento zapatista del 94 contra el tratado no haya mencionado esto. Dice que se alzaron contra México y no habían leído. Ahí está el 702, el anexo 702, aquí está, se lo veo si quieren. No estoy medio convencido. Como quiera que sea el tratado, para bien o para mal, ya ha dado de sí todo lo que tenía que dar. Es un instrumento agotado que en algún momento se intentó actualizar con eso de la Alianza para la Seguridad de América del Norte, que afortunadamente, por su informalidad, nunca funcionó, y en la reunión trilateral de de 2009 en Guadalajara ya desapareció. Lo importante ahora es ver el futuro. Que se sepa, México es el único de los 3 países del Telecán que no ha realizado, al menos que sean públicos, análisis de prospectiva sobre el futuro del tratado. De alguna manera han trascendido trabajos sobre el tema en el Senado de Estados Unidos y en el Parlamento de Canadá, pero nada de México. En Estados Unidos y en Canadá ya se ha explorado la posibilidad de convertir las zonas de libre comercio en una unión aduanera. México, salvo aquella frívola ocurrencia que es la idea del Telecán Plus, no ha habido nada más. El proceso de integración que va a caminar hacia una unión aduanera. ¿Y por qué no, si vamos a una mayor intensidad de integración, no pensamos en un mercado común? ¿Por qué no? Un mercado común es más favorable que una zona de comercio. ¿Por qué? Porque el mercado común supone, entre otras cosas, la libre circulación de factores productivos, entre otros el factor trabajo. Eso implica, en términos del libro de texto, en términos de la integración, un mercado común. O la idea es
más que avanzar en la necesidad de la integración, irse, como parece que se apuntó en Toluca, hacia la absorción. Una cosa es integración entre tres economías y otra cosa es la absorción de la economía mayor por la menor. Digo, de la menor por la mayor. No lo sé. A la luz de lo ocurrió en Toluca, parecería que evidentemente la integración habrá de continuar, pero ¿cómo? ¿Gobernada por quién? ¿Dirigida por quién? Es decir, los 3.000 kilómetros de frontera, los 2.000 tantos kilómetros de frontera ahí están y van a seguir. Parece que en los próximos años eso no va a cambiar. Si la vecindad creo que no va a cambiar en los próximos meses, creo. Entonces, partamos de eso. Eso es real. ¿Cómo se va a manejar esa relación? Simplemente lo último. Lo que está en el fondo del guión de la Avenida Toluca es ese reclamo conjunto, por aquí hay algunos artículos mexicanos, ese reclamo conjunto por alcanzar una competitividad conjunta. Y para eso se habla del acuerdo transpacífico promovido por Estados Unidos como un medio para enfrentar la competencia china. Es un buen tema para desarrollar en el futuro. Tratar de precisar la razón por la que Estados Unidos está tan interesado en involucrar a México en ese acuerdo, pero no ha manifestado el menor interés en que México participe de alguna manera del acuerdo que está en vías de negociación con la Unión Europea. ¿Por qué si quiere que México participe en el Pacífico y no en el de la Unión, con el de la Unión Europea, no el transatlántico? Una primera hipótesis podría consistir en que el acuerdo transpacífico cubriría países que forman parte del proceso de transnacionalización de la producción estadounidense, porque es en esa región en la que operan las cadenas productivas y en la que se ubican principalmente los centros de abasto de la industria estadounidense localizada fuera del territorio de Estados Unidos. Hay un buen tema para el texto nacional. Ahí lo dejamos. Muchas gracias. Bien, entonces, la maestra Dulce María. Sí, la maestra Dulce María León Pérez, después el profesor Pedro Poponca y después la maestra Diana López. Por favor. Maestro Razón, gracias por su charla, muy interesante. A las 6 impactos adversos del Telecán, yo agregaría otro, que es el impacto que ha tenido la firma de ese tratado en los cambios a la legislación secundaria de la Constitución. Algunas de las, bueno, sabemos que el Telecán fue un acuerdo tipo, el primero que se lanzó para ser modelo para los nuevos temas de comercio, pero nuestra legislación pone a la Constitución y a los tratados internacionales que celebra el país casi al mismo nivel como la Ley Suprema de la Nación. Entonces, muchos de los puntos que están tratados, sobre todo por lo que se refiere a inversión extranjera, dentro del tratado, han tenido que
abordarse en legislación secundaria, modificando, por ejemplo, restringiendo un poco lo que es la expropiación, cómo se utilizaba la expropiación en México antes. Ahora se tiene que avisar y tiene que haber todo un proceso, y bueno, están los paneles en el Telecán. A mí me gustaría también que usted hablara, ya que conoce tanto sobre la materia, de ese aspecto. Gracias. Profesor Arturo. Sí. Igualmente, gracias Toño por tu excelente exposición. Un poco haciéndole de abogado del diablo. Por un lado, yo lo que tengo entendido es que el tratado prácticamente no tenía como objetivo el crecimiento ni mejorar el empleo, hasta donde yo tengo entendido. Sí hay referencias, pero son referencias al inicio del tratado, pero no es propiamente un objetivo. El objetivo central es aumentar el comercio, hasta donde yo tengo entendido. Ese es el principal objetivo, a través de la serie de reglamentaciones que están en el tratado. Ahora, el otro día yo estuve en una plática con el querido Serra Puche, ahí un grupo de amigos, y él, por ejemplo, en análisis econométricos, como conoces, demuestra que el aumento de las importaciones no petroleras ha crecido, no petroleras muy superior a las petroleras, ¿no? Que la tasa de inflación ha bajado enormemente y ya se ha nivelado más o menos con la inflación. Y bueno, otras serie de datos que están ahí, donde según él demuestran los beneficios del tratado. No sé cuál sería tu opinión. Bien, por favor. Sí, bueno, yo también me uno al agradecimiento a la profesora por su exposición. Sobre los efectos negativos que menciona, me ha traído el trabajo y esta parte, sobre todo de la población expresa a condicionar la inversión extranjera directa, y a lo mejor me meto a un tema que va más allá del Telecán, pero interrelacionándolo con lo que es la reforma energética, pues cuáles podrían ser las consecuencias a través de esta libertad en la inversión extranjera directa de Estados Unidos, ahora que hay una mayor apertura en el sector petrolero para el país. Y lo otro que usted mencionaba, estas voces ya en Canadá y en Estados Unidos hablando de una mayor integración y el posible efecto de absorción de la economía mexicana. ¿Qué implicaciones, cómo sería esa absorción? ¿Qué tipo de implicaciones tendría para la economía mexicana? Porque me imagino que no sería nada más sumar los kilómetros de territorio nacional y volvernos de un día para otro estadounidenses. Esa sería. Gracias. Eso razón. Y abrimos otra. ¿Su nombre cuál es? Humberto. Adelante. Bueno, creo que las dos preguntas de usted y la de Diana están van muy de la mano, si es que las entendí bien. En efecto, yo no soy abogado, pero es evidente, pero la Constitución y los tratados internacionales tienen una jerarquía similar. Y bueno, yo voy a dar el caso de precisamente el caso energético, el caso de la energía, porque aquí el
tratado dice expresamente, artículo 601, principios, del capítulo sexto, energía y petroquímica básica, artículo 601, 601, principios. 1. Las partes confirman su pleno respeto a sus constituciones. Parecería que en los demás capítulos no, pero en el único que lo dice expresamente es en este. Las partes confirman su pleno respeto a las constituciones. Quiere decir que hasta antes de la reforma energética no podía haber inversión extranjera en ciertas actividades en México, de energía. Bueno, ahora la Constitución ya se reformó, ya puede haberlas. No es por mandato del tratado, es porque el tratado prevé que, respetando la Constitución, no dice la Constitución vigente en el momento de la firma, sino la Constitución esté vigente en el momento de la aplicación. Bueno, si esto no, por ahí he leído también que es que ahora por el tratado va a venir la inversión en Pemex con la reforma energética, no. Será respetando este artículo, las partes confirman su pleno respeto a las constituciones. Como la Constitución ya cambió, este será el caso. Entonces, evidentemente el hecho de que estén en ese nivel jerárquico, así, pero esto es general con todos los tratados internacionales, como de carácter económico y de cualquier carácter. No sé qué ocurre en otros países. Que si haya por encima de los tratados internacionales esté o no las respectivas instituciones, eso tendría que averiguar, no lo sé. Es cierto, aquí no dice que el tratado tuviera como propósito el desarrollo. Me dice que, bueno, aunque se habla un poco del empleo y tal, pero en los preámbulos, los objetivos. Sin embargo, yo creo que en un país no desarrollado, cualquier política económica que no sirva para el desarrollo no sirve para nada. Sí. En un país tipo México, cualquier cosa que sea en materia de política económica o contribuye a asegurar al país de su desarrollo, no se va a hacer un día para otro, no que sean 20 años, pero sí incurrir en esa dirección. De alguna manera es posible. Eso es lo que es. Entonces, sí, efectivamente, por eso me dijeron que salían incubaciones. Escuché esa reunión de la Peña, ¿no? Seguramente. Pero sí me dijeron que salían incubaciones, ¿es cierto? ¿De salir qué? Innovaciones, sí. Sí, ya había amigos conocidos. Sí, no, ya sé. Muy chismoso no me dijo. Eso ya, no, que nunca faltan los indiscretos. Ya me lo he contado. Pero sí, efectivamente, la inflación ha disminuido respecto del 95, dice aquí esta gráfica, que es de las que presentó el señor Serra en esa reunión que dice. Sí. Bueno, pero nosotros vamos. Tampoco el tratado dice que propusiera disminuir la inflación. ¿Por qué le atribuye ese éxito si no era un propósito? Habla que terminó la volatilidad del tipo de cambio. Aquí no habla de que se propusiera eliminar la volatilidad del tipo de cambio. Entonces, que no me digan, es que no se proponía el desarrollo porque el tratado no lo dice. No. Sí, aquí hay muchos logros que no están aquí. Sería cosa discutirlo con él en ausencia. Pero el hecho está en que, vuelvo a decir, se entiende que México,
firma el tratado y adopta la política en la que se inscribe ese tratado, lo que sería, pacientemente entendido, como el camino al desarrollo. El camino al desarrollo significa un crecimiento menor al 3%, menor al 2,5% en los últimos 30 años, contra crecimientos del 6% antes. Ese es el dato duro, real. ¿Qué tenemos que hacer para que esto vuelva a crecer al 6%? Digamos al 7,5% que tan molesto tiene la China. El 5. ¿Eh? El 5. Ya el 5 ya deja 5, 6. De 1 a 1. No negocien. El crecimiento de México. Yo decía que lo que creo es ahí sí hay una política de no industrialización al controlar el contenido de importaciones y las exportaciones, ¿no? Sí, por eso está aumentando el contenido de importación y de exportación. Sí. Y eso desarticula las cadenas productivas. Detiene el proceso de industrialización. Sí, no hay política industrial. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? ¿El profesor Buendía? Bien, el profesor Eduardo. Humberto, por favor. Como dice usted, doctor, en 10 años se empezó, o sea, hay que irse al pasado, porque había empezado 10 años el cambio, y ese cambio pues, ha de haber sido el resultado de la Alianza para el Progreso cuando Kennedy, y si esa pues ya decía progreso, No vi. la Alianza para el Progreso, el periodo de Kennedy ya decía que iba a haber progreso. Si están proponiendo pensar pienso yo en el pasado para saber el futuro, pues ya ahí se veía que el futuro iba a ser más atrás de los 50, que había sido bueno porque era la posguerra, pero fue más atrás del porfiriato. ¿Cómo están las cosas? Ahorita ya no hay vías, ferrocarril, ya no hay ferrocarriles, vemos todas las quejas y ya ni las repetimos, ¿no? Es diario. ¿Cómo se pudo haber visto que el tratado de la Alianza para el Progreso iba a traer beneficios? Rafael Buendía, por favor. Gracias, Toño. Voy a empezar con la aceleración que hiciste acerca de que el TAC ya está agotado, ¿no? O así. Hay algunos trabajos académicos, tanto de la UNAM, el Fondo de Cultura Económica, donde hacen una evaluación a los 10 años. A los 10 años, incluso los títulos eran 10 años de Telcán en ambos grupos. Y parecía que todo era un éxito, al menos la evidencia de esos artículos que establecen era un éxito de Telcán. Y a raíz de tus aseveraciones de los puntos negativos de que no hay una política económica que integre para la exportación, o no hay una política industrial que nos pueda conducir a una mejor estable de desarrollo para la exportación. Y después, en la segunda parte, los otros 10 años, parece que ya no hay tanto éxito en el Telcán, como que hubiera dos partes en el Telcán. La primera con éxito y la segunda ya no lo está. Ya tienes esto de la Unión Aduanera y el mercado en común. ¿Cuáles serían los elementos de política económica que necesitamos hacer para que, si esa es la vía aduanera o la del mercado económico, requerimos empezar a hacer, si es que ese es nuestro destino? ¿O hay otro camino alterno a ese camino que tú prevés que podría ser como continuación del Telcán?
Eduardo, por favor. Profesor, además agradecer también nuevamente la exposición. Tenía yo una duda. Usted desde un principio comentó que el problema, porque es el problema que estamos viviendo con un crecimiento tan bajo, no es el TLCAN, es una política neoliberal económica que se ha seguido, que es política, bueno, primero, reformas, no son estas últimas nada más TLCAN, más una, no sé cómo llamarle, torpe política de desindustrialización que se ha seguido y no sé en qué está inscrita. Y aquí lo relaciono directamente con la política que ha seguido en materia de energéticos y petroquímica en general. No tiene que ver con el TLC, no tiene que ver con las reformas energéticas, porque la reforma energética está ahora y ni siquiera está aplicada, porque faltan las leyes secundarias. Sin embargo, la desmantelación, el desmantelamiento de la petroquímica y en general de la industria y las cadenas que siguen, se hizo muchísimos antes durante los últimos 10 años, y eso no obedece en ninguna de las dos cosas. Entonces, hay algo perverso adicional a las dos que ya mencionamos, y me gustaría, si usted me pudiera comentar, cómo se puede llevar esa política torpe, yo le llamo, de desindustrialización. ¿Y qué podríamos hacer? Por ejemplo, como usted mencionó, hubo un pequeño periodo, y yo lo pondría más o menos en el periodo de Echevarría, en que se trató de hacer una reconversión o un intento de salvar el modelo agotado, yendo a la deficiencia que teníamos de sustitución de importaciones únicamente de productos finales a productos de capital, a bienes de capital e intermedios. Creo que ese fue el intento importante, considero yo, y no se siguió. ¿Qué se podría hacer a la luz de lo que ya actualmente está consumado, que son las nuevas reformas, y muy particularmente la energética? Nos faltan todavía las secundarias, hay muchas cosas que están ahí ya en los transitorios, por lo menos mencionadas, pero que podríamos nosotros, o cómo se podría incidir en ellas, de tal forma de, por lo menos, aminorar el impacto, amortiguar el impacto de lo que puede ser esta reforma. Esta reforma da para mucho. Las leyes secundarias o disparan completamente el abismo al país, o si se logra detener, pues nos deja nada más un escalón hacia abajo. ¿Qué políticas serían las que realmente se deberían de impugnar dentro de esta nueva etapa para poder frenar el tremendo impacto negativo que viene concretamente de la energía? Bien, Toño, por favor. Gracias. A ver, lo primero, lo de la Alianza para el Progreso, Humberto. Pues recordemos que esto de la Alianza para el Progreso fue un invento de Kennedy, del presidente Kennedy, allá por los años 60, y que mucha gente cree que fue la manera de enfrentar por parte del gobierno de Estados Unidos, o de forma alternativa, para no decir enfrentar, a la naciente revolución cubana. Entonces, bueno, pues no era nada de ese tipo de radicalismo, mejor lo vamos por el lado de la alianza. En estricto rigor, parecería que eso no fue así. Que lo que pretendía la Alianza para el Progreso, más que irse contra la revolución cubana, parte tenía, era algo de más, ahora sí, de más fondo. Era elevar el concepto de panamericanismo económico frente al naciente latinoamericanismo económico que estaba surgiendo a raíz de la ALALC, de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, y de las tesis de CEPAL y todo aquello. La mejor prueba de eso es que la Alianza para el Progreso, que era de unos cuantos recursos, era algo que tímidamente se quería parecer al antiguo Plan Marshall de la construcción europea. Pero la mejor prueba de esto que estoy señalando es que la Alianza para el Progreso desapareció a los pocos años.
La LAR ya no sigue. La Revolución Cubana sí. Entonces, no iba contra ella, sino contra ese creciente latinoamericanismo económico. Los préstamos que dieron como si fuera el plan de Marshall, Sí, sí. en Alemania los pagaban. ¿Aquí qué? ¿Se pagaron o no? Yo supongo que sí, se habrán pagado. Era una cantidad muy pequeña, lo que sea, era más propaganda, más posición política que recursos reales. ¿Qué podemos hacer que se parece también a la pregunta sobre pues ahora sí que si supiera que se nos salía aquí, ¿no? No, creo que evidentemente no se trata de denunciar el Telecán. Insisto, yo digo que se ha agotado porque, bueno, las exportaciones sí pueden aumentar. Los efectos negativos que pudo haber tenido de cierre de empresas ya se dieron. Los efectos que pueden tener las decisiones de inversión ya están. Eso me refiero cuando digo agotado. Pero el tema es que no hay que decimos se acabó el Telecán, lo denunciamos, se acabó, pagamos los costos de la denuncia y listo. No, es, vuelvo a repetir, revisar a fondo la política en la que está inserto. Quizá un tratado con nuestro principal cliente que dé seguridad a los agentes, que establezca un buen mecanismo de solución de controversias, pues más o menos es razonablemente funcional el que existe, con sus problemas. ¿No? Quiero hacer una aclaración, es decir, en el comercio internacional siempre hay controversias. Lo importante es que tengamos mecanismos para resolverlas civilizadamente. Entonces, para eso no hacemos solución de controversias. Bueno, está bien, pero puede ser tratado de cualquier otro. Pero lo importante es que esté ubicado en otro marco, en otra orientación de política económica, donde no se considere que hablar de política industrial es subversivo, o antitécnico, o inconveniente, o incorrecto. Entonces, si decimos política industrial es sustitución de importaciones, es proteccionismo, no necesariamente. Ahora voy a volver a eso ya pasó, y no se trata de volver a lo de los años 70. Ese México ya no existe, para bien y para mal, ya no existe, para lo bueno y para lo malo, ya no existe, no podemos volver a aquello, ni debemos intentar, pero de ahí decir que no haya política industrial, bueno, una política industrial que tenga que ver eso con la reintegración de cadenas productivas. Me llamó poderosamente la atención, creo que antes de ayer, el jueves, el miércoles o el jueves de esta semana, una reunión de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, de Canacintra, donde se pidió una política industrial, donde se volvió a hablar de sustitución de importaciones, donde se habló de rearticulación de cadenas productivas. Y ahora los señores canacintros se dan cuenta de eso. Por favor. Ahora se acuerdan que Canacintra, que la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, es otra de las criaturas o de las creaciones del general Cárdenas. Es decir, existía una cosa que se llama Confederación de Cámaras Industriales, que agrupaba los intereses de los industriales mexicanos vinculados con la materia. Y empezó a surgir una industria, una pequeña y mediana industria mexicana, de mexicanos, que obviamente no se sentía representada por Concamín. Entonces, a instancias del general Cárdenas, es que esa pequeña y mediana industria nacional se agrupa en la Canacintra y se obliga a que una vicepresidencia de Concamín fuera ocupada por el presidente de Canacintra, que fue un representante de Canacintra, para representar la pequeña y mediana industria. Y ahora Canacintra nos sabe 70 años después con qué necesaria la política. Eso ocurrió hace 3 años.
ya por eso ya la sociedad mexicana y la economía mexicana empiezan a subir voces en ese sentido, porque hay que construir una política industrial. Si eso no, como la prevaleciente, y ahora digo esto. Sí había dado ya síntomas de agotamiento de esa política industrial, ya no daba para más. Era enormemente ineficiente en términos de que era incapaz de exportar. O no quería exportar, o no sabía exportar. En el gobierno de Echeverría se inicia con dos iniciativas importantes para el incremento del comercio exterior. Una, la creación del Instituto Mexicano de Comercio Exterior, y otra, la invención de un mecanismo de apoyo a las exportaciones que eran los CEDIS, certificados de devolución de impuestos, es decir, era un subsidio a la exportación. Claro, nada se podía hacer, y nada se pudo hacer en un marco en el que se castigaba las exportaciones con un tipo de cambio sobrevaluado. El peso mexicano estaba sobrevaluado y evidentemente así no había manera de exportar. Sí, llegó un momento en este país que el único barato era el dólar. Claro. Entonces, contener importaciones y las exportaciones que fomentadas por un camino, pero impedidas por el tipo de cambio, aquello no funciona. El problema de la devaluación del 76 no fue la devaluación misma, sino la tarde que se hizo. ¿Por qué no se hizo en el 71 o 70 cuando la inconvertibilidad del dólar? Recuerdo una entrevista que le hicieron al actual secretario de Hacienda cuando la convertibilidad del dólar, la evaluación de varias monedas del mundo a través de aquello, le preguntaban al señor Licenciado Margain en televisión si México no iba a devaluar la moneda. Y la respuesta textual, me acuerdo muy bien, del señor Licenciado Margain fue: en mi diccionario no aparece la palabra de evaluación. Quiere decir que tenemos que echar la culpa a Cuba, no sé quién. No, al diccionario que tenía un diccionario incompleto, tenía esa vuelta. Entonces, la luz de a eso bolsillo. le debemos todos los problemas, perdón. La luz de bolsillo traía. El diccionario, ese tenemos que demandar por daños y perjuicios. Así dijo, en mi diccionario no aparece la palabra evaluación. Luego vino otro presidente que dijo: presidente que devalúa se devalúa. No, si el tipo de cambio es un instrumento de política económica que se puede manejar tan responsable y responsablemente como cualquier otro instrumento de política económica. Pero en fin, ese es otro tema. El hecho está en que trataron de hacer algunos cambios. Cuando esto se trataron de formalizar más fue en la siguiente administración, cuando empezó un proceso que se llamó de racionalización de la protección y que significó empezar a sustituir los permisos de importación por su equivalente arancelario. ¿Sí? Se requiere el permiso para importar papel porque no quiero que se importe papel, bueno, pero voy a eliminar el régimen de permiso para el papel y a cambio de eso voy a poner un arancel del 1000%, era su equivalente arancelario. Lo que pasa es que tengo el permiso previo para importar papel porque quiero llevar un registro de quiénes son los importadores de papel. Bueno, pues con un arancel del 1% es suficiente. ¿Me explico? Es el equivalente arancelario. Estoy haciendo un ejemplo muy burdo, pero creo que puede pensar a qué se refería aquella política de racionalización de la producción, se llama. Algo funcionó, pero luego vino un plan de desarrollo industrial en los años 80, 81 y se requería el permiso previo para poderla operar. Llegó el siguiente gobierno, el 83, 82, y así empezó el desmantelamiento de todo. Bueno, perdón, en el 82, en septiembre del 82 hubo un cambio importante porque con el motivo del control de cambios decretado en septiembre del 82, hubo necesidad de someter al régimen de permiso previo de importación todos los productos. ¿Por qué? Porque era la única manera de administrar el control de cambios. El banco le daba dólares a aquel que llevara un permiso expedido por la autoridad de comercio.
Entonces, y esto creo que hay algunos temas y serios. Bueno. Entonces, otra vez para atrás. La siguiente administración, sí, ya de inmediato se lanzó, una vez desarrolló el control de cambios, a eliminar permisos de importación y a bajar aranceles. Entonces llegamos a eso que decíamos hace un momento, del año 85-86, con un arancel medio, un arancel medio ponderado del 13% y muy pocas fracciones de productos arancelarios sujetos a permisos de importación. Ese es el caso. Pero a eso me refería cuando decía que no se pudo, no se supo hacer ese cambio. Se trataba de que México financiara sus importaciones con productos industriales, no con productos primarios, porque eso generaba mayor desigualdad en el país. Es decir, era una forma de exacción del campo hacia la ciudad. Y la ciudad estuvo viviendo del campo durante el proceso de industrialización. Es un gran efecto de la industrialización de México. Sí, con todo el repito, lo exitosa que fue en otros ámbitos. Ese es un costo importante que hay que pagar. Entonces, ¿qué hacer? Yo diría revisar toda esa política llamada neoliberal. No me gusta el adjetivo mismo, pero por lo pronto una política industrial. Armar una política industrial que, repito, no es sustitución de importaciones, no es necesariamente proteccionismo, es por ejemplo integración de cadenas productivas, es por ejemplo innovación y desarrollo propios, es es infraestructura, es una política conducente a rearticular cadenas productivas. ¿Qué es lo que pedí con la cinta hace 3 días? No otra cosa. Muy tarde, pero está pidiendo, la fortuna ya lo está pidiendo. Se llama política. Lamentablemente, hasta donde recuerdo haber revisado el Plan Nacional de Desarrollo de esta administración, no aparece el término política industrial. Y eso es muy grave. Eso es muy grave. ¿Su nombre? Sí, Benjamín Antúnez. ¿Benjamín Antúnez? Sí. Adelante. ¿Tu nombre? Iván. Guillermo. Por favor, Sí. Benjamín. Sí, usted dice que, muchas gracias por su presentación. Dice que una vez finalizado el proceso o la política de sustitución de importaciones, hay un gran vacío, una etapa de vacío en el cual pues ya no hay capacidad o falta de disposición o X, no hay o creatividad. Conflictos burocráticos internos. Una serie de cosas que no se, o todas, o unas, pues impiden que se dirija el desarrollo económico. Entonces empezamos a hacer algo en la economía y después formalizamos. Es decir, comenta usted que el CAN pues, se gesta 10 años antes, ¿no? de su firma. Incluso la firma de... Perdón que lo interrumpa. Yo dije que el Telecan se hace 10 años. Yo digo que la política en la que se inserta el Telecan empezó sin Telecan 10 años antes. Es correcto, sí, sí. Con el Perfecto. consenso de Washington. Sí, entonces lo mismo pasa, digamos, con el antecedente del GATT, que se empiezan a hacer cosas en la economía, políticas en la economía, que posteriormente se formalizan con firmas de acuerdos, en el caso del GATT, y posteriormente se hacen modificaciones, reformas que se formalizan posteriormente con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hoy, ¿qué estamos haciendo? Según su opinión, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está ocurriendo en la economía que posteriormente, que al cabo de 5 o 6 o 10 años, estemos formalizando en un acuerdo X? ¿Qué está pasando en la economía según su opinión? Gracias. ¿Iván? Sí. Bueno, cuando estaba viendo todo lo que se manejó en esta conferencia en Toluca, me llamó la atención que el presidente ejecutivo mostró un plan llamado Proyecta 100,
en el cual estaba No. el ejecutivo mostró un proyecto con Obama, el cual recibía el nombre de Proyecta 100, el cual planteaba ¿Proyecto 100? Proyecta 100. Proyecta 100. Ajá. El cual planteaba la fácil becas, mejor dicho eran becas para llevar aproximadamente para el 2018 100,000 alumnos a universidades estadounidenses. ¿Qué tan viable cree que sea esta vía? Porque por lo que tuve entendido era más que nada para el sector tecnológico. Alumnado que venga después al país pueda aprovecharlo, o qué medidas debe usar el país para realmente aprovechar esa medida que se está implementando. Guillermo, por favor. Uno de los argumentos que comúnmente se plantean es que sin el Telecán estaríamos peor en términos de crecimiento económico. Pero ocurre que al Telecán se le puede atribuir la fragmentación de las cadenas productivas, el desmantelamiento del valor agregado en la producción, y esto sí es atribuible como una causa del bajo crecimiento económico. Entonces ahí hay una relación de que sí se puede atribuir un poco al Telecán el bajo crecimiento económico. Y ahorita que mencionaban a Serra Puche, la semana pasada en un programa, en un noticiero en el 11, en el canal 11, lo entrevistaron y él mencionó que el Telecán la mejor expectativa que tenía que seguir el Telecán a futuro sería esperar a que el acuerdo transatlántico progresara, el de la Unión Europea con Estados Unidos, que progresara y que nosotros adaptáramos el Telecán a lo que ellos acordaron. Y yo creo que eso es sumamente grave, y alguien que diga eso significa que no está pensando en el desarrollo económico de México y no tendría por qué salir ovacionado de una reunión. Pablo, por favor. Sí, gracias. ¿Qué está pasando? La pregunta, ¿no? Bueno, pues, ¿qué está pasando en la comunidad? Bueno, pues todo lo hemos hecho ahí. Una mediocre tasa de crecimiento, no solo atribuible al tratado, sino a toda una política económica que ha fallado, y sobre todo algo que es muy grave, un enorme crecimiento del empleo informal. No tengo aquí las cifras en la mente, quizás no sé si lo recuerde. 2 tercios de la PEA, 66% de la PEA. 60% de la población económicamente activa está en la economía informal. Hay quien dice, no, es que porque se permite la economía informal, no se crean empleos en la formal. Es exactamente al revés. Precisamente porque no se crean empleos en la formal, es que se acude a la informal. O los empleos que se crean son tan magros, tan pobres, que evidentemente la gente no está dispuesta a trabajar 8 horas diarias por 2.000 pesos, sino que se va a la informalidad. Es decir, yo por vender en el metro gano mucho dinero, me van a dar 2.000 pesos al mes para capacitarme para un trabajo que no voy a conseguir. Esa es la política, de eso se trata. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que la economía mexicana no está dando lo suficiente como para generar empleos formales en el sector formal de la economía. Y eso obviamente se traduce en unas bajísimas tasas de crecimiento económico y en, vuelvo a decir, aquella frase que se nos decía con el Telecán,
exportaremos mercancías y no personas. Sí, exportamos mercancías, pero seguimos exportando personas y más que antes. ¿Sí? Quiere decir que algo falló. Y ese algo falló fue, yo diría, el conjunto de una política económica que apuesta más a la estabilidad que al crecimiento, que con una pretendida autonomía del Banco de México, me parece que no voy a meterme en ese tema. Que le tenemos un enorme miedo a eso que llaman inflación. Y yo cuando me hablan de la inflación, sí, a ninguno nos gusta que suban los precios, pero vamos a ver. ¿Qué es preferible? Que un bolillo, es decir, que una persona tenga un peso para comprar un bolillo que cuesta un peso, que 10 personas tengan un peso para comprar un bolillo que cuesta un peso, o que 3 personas tengan 30 centavos para comprar un bolillo que cuesta 30 centavos. Bien. Es que es más bonito que cueste 30 centavos y no un peso. Sí, es posible que sí. Lo que pasa es que a peso hay 10 personas capaces de comprarlo. A 30 centavos solo hay 3 personas capaces de comprarlo. Punto. Pero son la mayoría. Bueno, por eso es el punto. Entonces, sí, el estar privilegiando la estabilidad de precios sobre cualquier otra cosa, como el gran objetivo de la política económica, pero me recuerda a los años en que privilegiamos el tipo de cambio como el gran objetivo de la política económica. Los precios son otro instrumento de política económica. Y como toda herramienta, como todo instrumento, se tiene que manejar con sentido de responsabilidad. Eso es lo que sirve. Un martillo en manos de un artesano eficiente es una herramienta de trabajo. Un martillo en manos de un oligofrénico criminal es un arma. Bueno, pues no dejamos el manejo de los precios del tipo de cambio a un oligofrénico. Eso es que está. Las becas. Bueno, pues ojalá se den esas becas para la gente joven, que bueno que haya becas y que haya posibilidad de estudiar y de aumentar los conocimientos, pero usted lo plantea muy bien. Y luego, ya recibí la beca, ya me fue bien la beca, regreso, ¿tengo dónde ocuparme? Ese es el punto. Y efectivamente tenemos que cambiar la política económica para que eso ocurra, sí, para que haya oportunidades para los becarios y que se vayan al exterior. Pues sí, ojalá, pero las becas como tal, si son 100.000, me parecen muy pocas, como fueran más. Son muchas también, son un buen número y ojalá sean aprovechadas por los jóvenes mexicanos, sin duda. El problema ya no es dar las becas, sino que el becario tenga una estructuración. Eso ya es. Tenemos que cambiar, insisto, la orientación básica de la política económica. No podemos seguir creciendo aspirar a que sea al 3% como si eso, 3,5%, eso es absolutamente ridículo. Este país demostró que podía crecer entre el 6 y el 7% durante muchos años. Era lo de la transatlántica, ¿verdad? Yo no sabía que se estaba planteando esta cuestión de tratar de vincular, es decir, intentar que o alguien que piensa en la conveniencia de que México se vincule más con el lado del Atlántico que del Pacífico. Ya dije mis temores del lado del Pacífico, ese interés de Estados Unidos porque México se vincule con él, creo que tiene que ver más, repito, con esa reordenación de cadenas productivas y relocalización de cadenas productivas por el lado del Pacífico. Es decir, Indonesia, Singapur, eso. Pero bueno, decir, bueno, vamos a vincular el acuerdo de la Unión con la Unión Europea y Estados Unidos
el acuerdo de la Unión Europea con Estados Unidos, con México. Bueno, está bien, solo que hay un pequeño detalle que Estados Unidos le podría decir a México, con razón. Oye, México, tú cuando negociaste tu acuerdo con la Unión Europea, no me dijiste nada. México ya tiene un acuerdo con la Unión Europea. Lo tiene vigente desde el año 2000 por lo menos. Sí, 2000. Llegó en junio, julio de 2000. De manera que Estados Unidos tendría todo el derecho de decirle a México, espérame, tú negociaste uno y aquí no extendiste ninguna de las ventajas de preferencias, ¿no? ¿Por qué quieres que uno que yo voy a hacer si las extienda para ti? Ese tema del Tratado de Unión Europea, Estados Unidos y Unión Europea, lo mismo que el del Transpacífico, son temas para investigar mucho, para trabajar mucho, porque finalmente, en el fondo, las partes se están poniendo en duda el futuro mismo de la Organización Mundial de Comercio. De la Organización Mundial de Comercio. Es decir, ante la imposibilidad de la incapacidad de esta entidad de regular el comercio en el ámbito universal de ciento y tantos países, de 100 países, mejor nos vamos por grupos. Y estamos volviendo a los años 40 cuando se creó. Primero nos ponemos de acuerdo en algunos países desarrollados y luego los que quieran venir, los subdesarrollados, que se sumen o se suban al cambio. Bueno. Gracias. Gracias, señor. Magda, por favor. Sí. Gracias. Gracias por la cantidad de información, por la claridad con que plantea la problemática existente. No se oye. Un poquito más fuerte. Sí. Mi pregunta sería, ¿usted considera que la izquierda mexicana, la izquierda latinoamericana, los países con gobiernos nacionales de América Latina, existe alguna fuerza capaz en este momento de revertir esta tendencia agotada, siendo tratada, o va a profundizarse más aún la tendencia neoliberal? Eso es uno. Cuando hablo desde México, pregunto si el estado actual, el regreso del PRI, quienes están al frente del gobierno, tienen la capacidad, ¿considera usted que hay algunos visos de optimismo de que desde dentro pueden hacer algo? Y la izquierda en México puede hacer algo. Gracias. Bueno, yo haré un pequeño comentario y no hay más compañeros anotados. A mí me parece que si vemos el crecimiento económico de México en los últimos 24 años, que ya el profesor Gasol nos señalaba que ha habido un crecimiento promedio de 2.4, es un crecimiento absolutamente insuficiente. Pero de 82 a 2012, pero si lo viéramos segmentados por sexenios, lo que podemos observar es que hay una tasa promedio de crecimiento decreciente. El presidente Cedillo fue inferior al del presidente Salinas de Gortari, del presidente Fox al anterior, del presidente Calderón al anterior, y como pintan las cosas, y el único dato que tenemos ahora, pues hasta este momento, con un solo dato de un solo año, pues es inferior al precedente. Lo cual me parece que pone totalmente claro y de manera nítida que las políticas económicas que se han adoptado en los últimos 25 años o 30 años no han sido suficientes ni han sido eficaces para conseguir el crecimiento económico. Quizá algunos de los instrumentos que se han aplicado no tenían como propósito buscar el crecimiento, como señaladamente lo ha estado diciendo el señor Luis de la Calle en las entrevistas que le han hecho por la televisión, o como se podría hablar, por ejemplo, de la reforma al Banco de México, que no tiene como propósito el crecimiento, sino la estabilidad de la moneda. El punto es que, como señala el maestro Gasol,
instrumentar, elaborar e instrumentar y aplicar políticas económicas que no busquen el crecimiento económico, que no busquen el bienestar de la población, pues no tendrían ningún sentido que se instrumentaran, que se aplicaran, o serían instrumentos de un gobierno que actúa en contra de su país, de su sociedad, ya que no se generan empleos, no se genera bienestar. Entonces, me parece que este gobierno, con el conjunto de reformas que ha aplicado durante el año pasado, pues se inserta en la ruta que se ha creado en los últimos 30 años, y que, en consecuencia, pues, lo más probable, en mi opinión, es que el crecimiento económico para los próximos años continuará igualmente bajo y seguirá siendo mediocre. Yo comparto los puntos de vista que han señalado, en el sentido de que es necesario modificar la política económica que se ha seguido en el país, con una política que explícitamente esté buscando el crecimiento y el bienestar de la población, pero que además esta política está acompañada con los instrumentos que permitan alcanzar esos objetivos, porque declarativamente todos los documentos públicos, todos los paquetes económicos que se presentan cada año plantean como objetivo la búsqueda del crecimiento económico, la búsqueda del aumento del empleo formal y el aumento del bienestar de la población. Pero sin embargo, los instrumentos con los que aplican este paquete económico que se presenta cada año, pues actúa en contra de los objetivos que se declaran. Entonces, si no hay una modificación de esta política, si no se busca de manera explícita el crecimiento económico y se generan los instrumentos para que así sea, a través de políticas comerciales, de políticas fiscales, de políticas monetarias, un conjunto de políticas que se pueden crear para buscar ese crecimiento económico, pues me parece que estaremos condenados a seguir viviendo en un país con un bajo crecimiento económico, con una baja generación de empleos, con un bienestar social de la población cada vez menor. Pues muchas gracias, Toño, por haber estado con nosotros. Unas palabras. Gracias. Bueno, esta pregunta que me hace la maestra Meyer, dicen que es mala educación contestar una pregunta con otra pregunta, ¿verdad? Eso me dijeron de pequeño, no sé si era válido. Pero, o sea, ¿qué puede hacer la izquierda? Que mi pregunta sería, ¿y dónde está la izquierda? Bueno, tengo más dudas, perdón, estoy hablando muy bajo. Dije hace un momento que hubo una época en que se pretendía crear una alianza para la seguridad y prosperidad americana, y una época también en que se pretendía crear el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, el ALCA, que era una extensión del Telecán hacia toda América Latina. Y este proyecto afortunadamente fue detenido. ¿Por qué fue detenido? Por cierto, impulsado por México, en contra de sus propios intereses, pero eso llega al extremo del fanatismo liberalista. Bueno, pretendía la creación del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. Y Estados Unidos pretendía negociar país por país, México, Estados Unidos Brasil, Estados Unidos Colombia, Estados Unidos Chile, Estados Unidos Perú, Estados Unidos, etc. Pero ocurre que Brasil dijo pues que mejor no, que mejor se negociara en bloque. Y entonces encabeza a un grupo, su semilla fue el Mercosur, pero luego se amplió y crearon la Unión de Naciones Suramericanas. Simultáneamente, Hugo Chávez creó la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América, la ALBA.
Y ahí fueron juntas Alba y UNASUR, cuya única pretensión en ese momento era negociar en bloque. Nada de divide y vencerás, nada de Estados Unidos negociando uno por uno, en bloque. Era la Venezuela de Hugo Chávez y el Brasil de Lula. No, el anterior de Lula. Cardoso. Cardoso de Enrique Cardoso. Y de hecho aquello hizo abortar el proceso del ARC. No estoy dispuesto ahí. Bueno, que la última fase de la negociación iba a ser. Bueno, ahí parece que la izquierda latinoamericana, suponiendo que Cardoso hubiera estado en la izquierda, por eso, pues, muy amplio el espectro, encabezó el planteo. Y otros países se fueron por el mismo camino, con la única y honorable excepción de México. México siempre apoyó el ARC, pese a las operaciones de lo que cobró el presidente de México hasta el año 2006, en Argentina, pretendido meter el ARC en una agenda de una reunión que no estaba convocada para ello, pero el señor Fox insistía en que el ARC tenía que cambiar. Sí. El resto de América Latina, en contra. No en contra, sino un ALCA en las condiciones que ellos querían. El señor Fox en favor del ALCA que quería Estados Unidos. ¿Qué puede hacer la izquierda? No sé, ojalá supiera yo qué puede hacer la izquierda. Primero que existe, no, pero lo que decía hace un momento, ¿cómo es posible que la izquierda mexicana sobre el Telecán, que no tiene que ver con el Telecán y con la realidad? Es que el campo mexicano está mal y estaba mal antes. Sí, pero la izquierda mexicana no ha leído, si no obstante lo expuesto en el artículo quién sabe qué, ni Canadá ni México podrán adoptar ni mantener una medida de conformidad con un acuerdo intergubernamental de café. Anexo 702.3, página 135. La izquierda mexicana todavía no se entera de eso. 20 años después todavía no se entera de eso. Ahí está. Pero como eso, muchas otras cosas. No, pero lo que claro, pero insistiendo, repitiendo que tiene que haber un cambio de fondo en la política. Hablar de política industrial, tampoco hay una política agrícola. No hay. Estoy viendo por ahí que los cafetaleros de Chiapas están quejándose por el avance de la roya. Bueno, ¿qué hicieron con todos los experimentos en contra de la roya del cafeto que se tenía en el campo experimental de Garnica, en Jalapa? Vayan ustedes a buscar el campo experimental donde se había investigado el combate a la roya del cafeto. Una investigación profunda, seria, que había avanzado notablemente. Lo único que faltaba era dejar que los tallos cafetos crecieran y ya eran resistentes a la roya. Pues ahora en lugar del campo experimental de Garnica hay un Costco, hay una torre de 20 pisos y una gasolinera. Eso es lo que hay en el campo experimental de Garnica. ¿Es un político protocolo? Sí, protestando por los precios del trigo el otro día. ¿Qué protestas el libre mercado? Sí. Creo que la política económica no tiene que dar un cambio de la 180 más no porque se volvió la chica. Aquí lo dejamos.